Buenas tardes, muchachos. ¿Me escuchan? Mucho ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Bueno, yo les había escrito en el chat que empezamos con el primer equipo, que es el número 1. ¿De acuerdo? Así que ustedes pueden compartir. A ver, la persona que va a pasar la presentación puede hacerlo. Y los demás integrantes también empiezan a hablar cada uno la parte que le corresponda, ¿de acuerdo? Pueden empezar el equipo número 1. Estamos hablando de Benito Rivera, Montoya Aldonate, Palacios Vidal, Salazar Nieves y Tarazona Cisneros, ¿de acuerdo? Sí, ingeniero, buenas tardes. Sí. Ahorita voy a compartir mi pantalla. Soy Bien. de Sebastián Palacios. Bien, sí, sí. No sé si me pueda confirmar, ingeniero. Sí se ve. Bueno, Ya, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Yo voy a empezar la exposición. ¿Me escucha? Sí, te escucho, pero acá me causa sorpresa que lo que estoy viendo ahorita no corresponde con lo que he recibido. Yo he recibido otra presentación, en este momento la estoy viendo. Arrancó de frente con Proyecto Especial Río Cachi. Quizás fue un error de envío, ingeniero. No sé, esa es la presentación final de mi grupo. Parece un error un poquito difícil de considerar, porque ¿cómo van a equivocarse en mandar un archivo? Yo por eso dije que raro. En principio no tienen carátula, yo no sé quiénes son los integrantes, no aparece ahí, ¿no? Como ya tengo acá la relación de personas, he podido identificarlos, pero solo decía que era el equipo 1 y no decía quiénes eran los participantes. Yo supongo que las 5 personas han participado. Bien, ojo que no están presentando lo que han enviado, entonces eso es una consideración que voy a tomar en cuenta. Bien, a ver, empiecen, dicen el nombre de la persona y puede empezar a hablar sobre el tema que considera que le corresponde. Traten de hacer lo más precisos posible. Yo no quiero que se pongan a leer números ni textos largos, ¿no? ¿Pueden empezar, por favor? Soy ingeniero. Somos el grupo 1. Vamos a empezar, al menos de mi parte. Voy a hablar sobre el proyecto de irrigación de Puyango Tumbes. Soy Brian César Benito. Siguiente. Palacios. Sí. Ya, bueno, voy a empezar hablando de la ubicación geográfica de dicho proyecto. El ámbito corresponde totalmente al departamento de Tumbes. Está ubicado al extremo del noroccidental del territorio de Perú y cuenta con una superficie de 4.700 kilómetros cuadrados, que incluye una superficie insular, es decir, islas de casi 12 kilómetros cuadrados. Siguiente PPT. Los objetivos del proyecto, entre objetivos generales, son mejorar las capacidades productivas de los productores de la zona, reducir vulnerabilidad ante fenómenos naturales y el cambio climático. Y todo esto se resume en un objetivo específico que busca irrigar 22.000 hectáreas de cultivos del lado del Ecuador y 15.000 hectáreas en el lado de nuestro territorio, lo que impulsa en gran parte la actividad agropecuaria en esa región. Siguiente. Respecto a las fuentes de aguas del proyecto, tenemos que tiene 4 tributarios principales, que son los ríos Calera, Moro y Amarillo, por el lado derecho, y los ríos Yaguachi, Yambocas y Quebradas Casaderos por el lado izquierdo. También encontré que
En esa zona la demanda, según el proyecto especial binacional Puyango-Tumbes, del cual estamos hablando, las demandas brutas por cabecera del valle son por parte, el que más representa es el margen izquierdo, que viene a ser 180.7 MC, y se considera que en el caudal ecológico, que para el caso del río Puyango-Tumbes fue definido en 5.8 metros cúbicos por segundo, por un informe de Quito en 1985. Siguiente. Y dichas aguas se distribuyen para labores de riego entre Perú y Ecuador, como ya dije. Es un proyecto binacional, logrando una ampliación, como vemos en la imagen, de aproximadamente de esa forma, que es de 41.550 hectáreas en ambos países, de las cuales 22.000 corresponden al Perú y el resto al país vecino. Y por esto mismo se trata de un proyecto de gran envergadura que empezó en 2009, orientado a promover el desarrollo agrícola de las localidades de frontera entre ambos pueblos. Siguiente PPT. Respecto a las etapas planteadas para el proyecto, las iniciales, cuando comenzó el proyecto en 2009, las más importantes, principales, tres, que fue la reconstrucción de la Bocatoma La Palma, las obras en el canal internacional Zarumilla y las obras de defensa ribereña del río Zarumilla. Cada uno con su respectiva inversión. Por ejemplo, en Bocatoma La Palma tiene una inversión de casi 22 millones de soles, y lo que se trataba de hacer es colocar barrajes fijos y móvil, diques de encauzamiento, y de igual forma en el canal internacional Zarumilla, que viene a ser la rehabilitación de 18 kilómetros del canal en la línea fronteriza, y que demandaba casi 20 millones de soles, y eso beneficiaba a 2.500 habitantes, y contemplaba aquí 1.400 hectáreas de cultivo. Siguiente PPT. Respecto a la población beneficiada y extensión del área de riego, su ámbito de acción del proyecto, como ya dije, comprende la región Tumbes también casi en su mayoría, y su población objetivo la constituyen los agricultores de ese ámbito, del ámbito regional de esa zona, que existen a la fecha en 15.200 unidades agrícolas, a cargo de 10.000 productores, ubicados en las 21 comisiones de riego en dicha región. Y estas comisiones conforman la Junta de Usuarios del Distrito de la región de Tumbes. En lo que se refiere al área de propiedad del proyecto especial, Bicentenario, es de aproximadamente casi 24.000 hectáreas que están divididas en 4 polígonos, conforme fue inscrita en los registros públicos del 90. Siguiente PPT. Bueno, respecto a los cultivos, los cultivos principales que se desarrollan en la zona de Puyango son el plátano y el arroz, en su mayoría, y en cierta parte el café en los últimos tiempos, donde los productores cultivan alrededor de 4.000 a 5.000 plantas de café por hectárea, lo cual es algo óptimo e ideal para un productor de esa zona. Y también un archivo que encontré del Instituto Nacional de Innovación Agraria iba a impulsar la producción de arroz y banano orgánico en el dicho departamento, en mérito a un convenio que se suscribió con el proyecto que les estoy mencionando, el proyecto especial binacional. Y esto se va a dar a cabo a través de transferencia de tecnologías agrarias. Siguiente. Bueno, un poco de la historia del proyecto y su inicio. En el año 71 se creó un marco de convenio entre el Perú y Ecuador, y para definir el aprovechamiento de las cuencas hidrográficas binacionales de los ríos Puyango, Tumbes y Catamayo-Chira, ya que eran los fronterizos. En el 76 se inician estos estudios para realizar un embalse en Marcabeli, en Ecuador, y Caseros, en el Perú. Lo cual, de terminar los estudios en el año 81, se estimó que no eran rentables el realizar dicho proyecto. Y no fue hasta el año 2000 que el Banco Interamericano de Desarrollo financia los estudios de prefactibilidad en Puyangos Tumbes. Y esto realizaron estudios binacionales. Entre el 2007 y el 2010 se autorizó el concurso para factibilidad binacional, así también el diseño definitivo y ejecución de obras comunes de proyecto binacional.
Y acabando estos estudios, en 2010 se firma el convenio específico y la unidad de coordinación binacional con una vigencia de 5 años. Y lo que ocurrió hace poco, en 2016, el Congreso aprueba la solicitud de la Comisión Agraria y la Ley de Interés Nacional y Necesidad Pública para el proyecto especial Puyango-Tumbes. Siguiente PPT. Las obras hidráulicas principales actuales. Ahorita se ejecuta la infraestructura mayor de riego del canal internacional, que comprende estas tres que ya mencioné anteriormente, la cual actualmente contienen ciertos problemas. Con respecto a las defensas ribereñas del río Surumilla, que son alrededor de 15.4 kilómetros, con esta obra se asegurará la integridad de más de 6.000 pobladores del valle, y a la vez se protegen más de 700 hectáreas de cultivo de las zonas. El canal internacional, el 11 de noviembre de este año, el Minagri dio inicio a los trabajos de limpieza y rehabilitación en el canal internacional, que tiene un presupuesto de 410.000 soles. Respecto a la Bocatoma La Palma, en este mismo año, el 11 de octubre, el Minagri proyecta la obra de renovación del Bocatoma en el distrito de Papayal, en Sarumilla, la cual aún se encuentra en licitación. Siguiente. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Salazar Nieves David y voy a continuar con la exposición. Adelante, adelante. Sí. Sistemas de conducción. Bueno, el sistema de conducción o por donde el agua se va a transportar es a través de una presa derivadora que se encuentra en el río Puyango, cerca a la frontera. Esta presa se llama Lindachara. Desde esta presa reguladora se pasará a través de un túnel de aproximadamente 9 kilómetros, llegando hasta el río Sarumilla, en la parte alta. En esta parte alta se embalsará en una represa de la cual se derivarán dos canales por superficie. Uno para el margen izquierdo, que es la parte de Perú, y otro hacia la margen derecha, que es la parte de Ecuador. De esta forma, irrigando ambos márgenes, de 15.300 hectáreas nuevas en la parte de Perú y adicionales 3.200 mejoradas. Y por la parte de Ecuador, 22.000 hectáreas irrigadas. Bueno, esa es la alternativa 4 que se había aceptado, pero en julio del 2018 se decidió adicionar cazaderos y marcabelía al proyecto. Es por eso que este proyecto aún está en obras preliminares, ¿no? Siguiente, por favor. Respecto a los problemas, existen problemas de desborde del río Sarumilla debido al fenómeno del Niño. También existen problemas con el Cernam debido a que el proyecto abarca 277 hectáreas del Cerro Amotape. La solución que se le dio a esto de parte por el Estado peruano es que por el lado izquierdo, debido a que este proyecto abarca esos 277 por el lado derecho, por el lado izquierdo se decidió aumentarle 485 hectáreas a esta área nacional protegida, área natural protegida. Otro de los problemas es la corrupción, debido a que este estudio ya tiene estudio de prefactibilidad, este proyecto, pero el estudio de factibilidad no fue concluida por la empresa contratada en ese entonces, que fue en el año 2002. Esto debido a corrupción por darse preferencias a cierta empresa que no tenía experiencia ni antecedentes de haber realizado estudios de factibilidad anteriormente. Otro de los problemas es el agua para la irrigación está contaminada. Este problema ya viene abarcando desde años inmemorables en la parte alta de Ecuador, en el distrito de El Oro, donde debido a la contaminación por los relaves mineros, desde las aguas afluentes del río Puyango, es que todo el río no se puede irrigar, ¿no? Y tienen que, primero, las soluciones que le dieron fue realizar una industria de relaves donde todas las empresas mineras se trasladarían a esa zona. Hasta ahora no se concluye, es un proyecto en planeamiento. Siguiente, por favor. Como mencioné, bueno, la limpieza y descolmatación de los ríos se está haciendo debido al fenómeno del Niño. También se va a hacer o se está haciendo defensas ribereñas
así como la limpieza del canal de las Malvinas y la limpieza del canal internacional binacional. Siguiente, por favor. Como mencioné, debido a que no se puede regar como antes porque el agua cada vez es más contaminada y solamente tienen agua subterránea o otro tipo de agua para poder irrigar su zona. Es por eso que el arroz ya no se produce o no se cultiva de la misma manera que hace 15 años. Siguiente, por favor. Bueno, y la protección de las márgenes del río Tumbes, ¿no? Como se puede apreciar y ya mencioné. Siguiente, por favor. Las conclusiones. La contaminación de río es un factor principal por el cual el proyecto está retrasado. Otra de nuestras conclusiones es que los cultivos con mayor demanda de agua, como el arroz, seguirán disminuyendo si el proyecto no se concluye. Otro es que la corrupción es un factor por el cual megaproyectos como este no se efectúan con la eficacia y el tiempo requerido. Otro es que el atraso del proyecto es también debido a la binacionalidad de este proyecto que necesita el acuerdo entre ambos. No solo puede ser beneficiario para uno de los países. Gracias. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Bill Montoya. Explicaré acerca del proyecto especial Río Cachi. Adelante, Siguiente. Bill. Bueno, la ubicación geográfica, este proyecto especial se ubica en la provincia de Huamanga, en Ayacucho. Ahí tenemos dos imágenes, ¿no? Que nos sacamos de un archivo de un archivo de lana. Se ubica en la Sierra Central, ¿no? De Ayacucho. Siguiente. Bueno, los objetivos del proyecto, tanto generales como específicos, bueno, en generales sería el promover el desarrollo integral, ¿no? De la zona de influencia del proyecto, también la productividad y la producción agropecuaria, ¿no? Y agroindustrial, y también elevar el nivel de vida de los pobladores ayacuchanos, ¿no? Y como específicos, obviamente está el abastecimiento de agua en la ciudad de Ayacucho, así como también la dotación de un caudal ecológico, ¿no? Para poder preservar el medio biótico. Y también la generación, ¿no? De energía eléctrica, ¿no? Para uso doméstico industrial, ¿no? Y poder irrigar 14.493 hectáreas, ¿no? De terrenos agrícolas. Siguiente. Bueno, las fuentes de agua asociadas al proyecto, bueno, está el río Cachi, ¿no? Para empezar, y ahí se conecta con los demás ríos, que es el río Apacheta, el río Chocoro y el río Chiclarazo, ¿no? Esas serían las fuentes principales, ¿no? Siguiente. Bueno, las etapas planteadas para el proyecto tuvieron dos etapas, ¿no? En la primera etapa, ahí como se observa, se desarrollaron tanto los bocatomas, ¿no? Para poder captar, ¿no? El agua y también los canales respectivos, como se puede observar en la PPT, ¿no? Esa es la primera etapa. En la segunda etapa, siguiente, observamos, ¿no? Que también se realizaron bocatomas, ¿no? Y los canales. Y algunas metas que todavía quedaron pendientes, ¿no? Ahí se observa en qué grado se han llegado a avanzar, ¿no? Ahí se observa el porcentaje. Siguiente. Bueno, la población beneficiada y extensión del área de riego en este caso es un total de 13 distritos que agrupan, ¿no? A 104 comunidades campesinas, cuya población se estima en 201.375 habitantes, ¿no? Según proyecciones, ¿no? En este caso, bueno, y los cultivos o productos que se desarrollan principalmente está la cebada, ¿no? Grano o el maíz amiláceo, ¿no? Que es un tipo de maíz, el trigo, las papas y el frijol, ¿no? Principalmente son esos los cultivos, ¿no? Pero también hay otras como la tuna, las ocas, las habas, ¿no? Esos serían los cultivos principales. Siguiente. Buenas tardes, ingeniero. Buenas Yo voy a tardes. continuar con la parte del proyecto Río Cachi. Mi nombre es Sebastián Palacios. Bueno, la etapa inicial del proyecto, ¿no? Dado una pequeña revisión histórica que se realizó, se tiene que desde el año 1824, en ese tiempo Simón Bolívar promulgó un decreto disponiendo la irrigación de las zonas áridas circundantes a la ciudad de Ayacucho, con aguas provenientes del río Cachi. Ya muchos años después, ¿no? Posteriormente,
mediante un decreto supremo, fue creado el proyecto Proyecto Especial Río Cachi, bueno, como una alternativa de solución a las necesidades que había alrededor del río, de los pobladores, ¿no? Bueno, en sí el proyecto tuvo como inicio sus actividades en el año 87, con las obras civiles en construcción hasta el año 2002, supuestamente se creía que se iba a acabar, pero solamente lleva concluida la primera parte del proyecto. Bueno, unas obras hidráulicas principales que se encuentran dentro de este proyecto especial es la presa Cuchoquecera. Bueno, este embalse se forma en la cuenca del río Chaguamayo para almacenar y regular las aguas de este río. Y también recibe agua de los ríos Chocoro y Chiquiarazo, ¿no? Bueno, está ubicada a 3.750 metros sobre el nivel del mar. Bueno, en un inicio se proyectó tener una altura de 37 metros y una capacidad de 60 millones de metros cúbicos, pero bueno, las características finales del proyecto es la altura de la presa es de 43 metros y la capacidad de almacenamiento es de 80 millones de metros cúbicos, ¿no? Bueno, otra obra principal fue el canal Chiquiarazo-Cuchoquecera. Bueno, este canal tuvo varias alternativas de trazo, de donde se inicia el canal a media ladera con una capacidad de diseño de 8.4 metros cúbicos por segundo, y a lo largo del recorrido se incrementa hasta un caudal de 10.3 metros cúbicos por segundo, ¿no? Este caudal llega al embalse Cuchoquecera que mencioné anteriormente, el cual se descarga mediante una estructura terminal en rápido, ¿no? Las características de este canal es la longitud es de 22.1 kilómetros, y el caudal promedio es de 10 metros cúbicos por segundo del canal. Bueno, los sistemas de conducción y aplicación del sistema de riego de este canal, bueno, como mi compañero mencionó anteriormente, son dos etapas del proyecto, ¿no? En la primera etapa del proyecto, para poder realizar el desarrollo del sistema de riego, se ha considerado 5 sectores de riego, ¿no? Son los sectores Chiara, el sector Chiara, con 1.745 hectáreas netas, el sector Tambillo con 2.600, el sector Acocro con 2.630. Estos son considerados en la primera etapa, y en la segunda etapa el sector Ascovinchos con 1.560 hectáreas y Quinoa Pacaicasa con 5.410 hectáreas, no correspondientes a la segunda etapa. Bueno, las demandas del agua han sido estudiadas a un nivel mensual para cada uno de los sectores de riego, a partir de ciertos factores, ¿no? Como la cédula del cultivo, evotranspiración potencial y real, precipitación efectiva y la eficiencia de riego. Bueno, ahora la planificación física de la red de canal para la primera etapa que se tuvo es, bueno, en base del trazo del canal principal hasta su descarga en la quebrada Chancehuayco, ¿no? Y las condiciones geomorfológicas de la zona se ha conformado la red de canales de los 4 del orden, son sublaterales, canales sublaterales. Bueno, el canal principal tiene una longitud de 48.5 kilómetros, bueno, va desde ciertas cotas, bueno, de acuerdo al terreno, ¿no? Tiene tramos revestidos y otros sin revestir. Bueno, para el sector Chiara tiene una capacidad de 5 metros cúbicos por segundo en los 16.4 primeros kilómetros, el sector Tambillo de 25.4 kilómetros de longitud, con capacidad de 4.3 metros cúbicos por segundo, y en el sector Acocro hasta el final llega con 3.5 metros cúbicos por segundo de capacidad. Bueno, el sector de riego Chiara tiene un canal secundario de 10.5 kilómetros, 16 canales laterales con 27 kilómetros y 75 canales sublaterales con 89 kilómetros. El sector de riego Tambillo tiene un canal secundario de 16.9 kilómetros y 4 subcanales de 16 kilómetros. 18 canales laterales con 37.9 y 112 canales sublaterales. Y el sector de riego Acocro, para finalizar la primera etapa, tiene 5 subcanales con 10.4 kilómetros, 17 canales laterales con 35.9 kilómetros y 109 sublaterales con 113 kilómetros. Bueno, en la segunda etapa del proyecto, para verificar el sistema de riego, se proyectó prolongar el canal principal de riego de la primera etapa en la quebrada Chancohuayco, y este canal entrega las aguas derivadas a la quebrada, ¿no? Donde son captadas hasta conducir hasta la margen derecha del río Yucay. Bueno, los datos más importantes es que es un sistema de canales de 34 kilómetros y cruza el río con un sifón. De la salida de esta estructura se inicia un canal de 85 kilómetros de longitud, de selección telescópica de gastos de 3.5 a 0.5 metros cúbicos por segundo, ¿no? Que permite la irrigación desde Huaychao hasta cerca de la zona de Huanta.
Bueno, los problemas presentados. Cabe mencionar que la primera etapa solamente ha estado culminada la primera etapa del proyecto especial Río Cachi. Bueno, muy aparte de los grandes problemas políticos que había en la zona, el principal problema, hablando de un aspecto más ingenieril, ¿no?, fue que la zona es muy accidentada, hablando de manera en el aspecto geográfico, ¿no?, por lo cual tuvo soluciones de estructuras hidráulicas como sifones, entre otros, ¿no?, entre otras estructuras. Bueno, ya hablando de un aspecto ya no más ingenieril, sino un poco más para el ámbito político, bueno, y también hubo un poco de corrupción en la zona, es que dice que existe deficiencia en el servicio de dotación de agua a todos los usos, tanto en la cuenca alta y baja, así como existe conflicto por la territorialidad de la presa en las comunidades vecinas. Bueno, no se tiene con cierto conocimiento, con certeza la cantidad, la calidad de agua y la demanda real, por cuanto no se tiene un estudio de balance hídrico. Bueno, también existe una insuficiencia en la dotación de maquinarias, equipo personal y logística. Bueno, es por eso que tampoco se ha podido culminar la segunda parte. La falta de capacitación para el personal técnico y profesional. También hubo una situación actual del sistema hidráulico alarmante, según los informes de diagnósticos y evaluaciones que se realizaron en el año 2011. Y bueno, ¿no?, el incumplimiento de metas del esquema hidráulico, como mencioné anteriormente, esta obra se tenía que lograr en un plazo desde el año 87 hasta el 2002, pero bueno, en el 2011 no se viene culminando ni siquiera la segunda parte. Entonces, por lo tanto, es el incumplimiento de las metas del esquema hidráulico, de la ejecución de las obras principales y aprobación de metas no contempladas en el esquema y creación de expectativas frente a la demanda de los usuarios. Bueno, las conclusiones es en el ámbito territorial del sistema, en totalidad está definido por un recorrido total de 211 kilómetros desde sus nacientes, ¿no?, y un área de cobertura transversal de la parte de 1.590 kilómetros cuadrados. Bueno, el funcionamiento del proyecto actualmente se encuentra cuasi paralizado, con serios problemas de mantenimiento en toda la infraestructura mayor y menor, con un presupuesto insuficiente que no permite el servicio adecuado a la población usuaria, bueno, la población aledaña que hace uso de este recurso del agua, ¿no? Bueno. No sé si mi compañero Mirko estará por ahí. Tarazona. Ingeniero, sigue el compañero César. No sé si se encuentra. Mirko Rómulo Tarazona tengo aquí. Sí, pero usted agregó un integrante más, si no me equivoco, o al No, último. ustedes son 5, ¿ah? No, agregamos uno más porque había un compañero que no tenía grupo. Ah, sí, yo tengo acá. Sí, buenas, profesor. Ahí está el compañero. Buenas, profesor, buenas tardes. Argandoña, este es el hijo pródigo. Tenías que haberme dicho en qué grupo estás. Justo ayer estaba comentando eso, no me dijiste nada en qué grupo estás. Bueno, tienes que darme tus datos, ¿ah? Tienes que mandarme los datos que aparecen, apellido, nombres, código, todo eso para poder insertarte en este equipo, ¿no? Porque no tengo nada, no apareces. Acá tengo a Benito Salazar Montoya Palacios. Benito Salazar Montoya Palacios. Faltaba Tarazona y tú exponer en todo caso. A ver, Argandoña, empieza. Ya, correcto. El proyecto especial Jaén. ¿Pueden pasar la pantalla, por favor? Ya. El nombre del proyecto es el proyecto Amajao. Continuación y culminación del proyecto de irrigación Amajao. Está por el código SNIP y la unidad formuladora y la unidad evaluadora es el Ministerio de Agricultura y Riego, el MINAGRI. Los beneficiarios de este proyecto son 38.906 pobladores. La fuente de financiamiento, recursos ordinarios. Responsable de la viabilidad, el OPI de Agricultura. Fecha de viabilidad, el 19 de diciembre del 2012. El último estudio y calificación es el de factibilidad que ha sido aprobado y el estado de inversión está activo.
El monto viable aprobado es de 129.148.640 soles. Ese es el monto viable aprobado. El monto del estudio definitivo o expediente técnico es de 158.171.970.53. Y el monto actual es de 181.276.073.54. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Ya. El proyecto de irrigación a mojado está ubicado en el departamento de Amazonas, provincia de Bagua, distritos de Aramango, La Peca y Copayín. Acá en el mapa podemos ver el Copayín de franja verde, La Peca de morado y bueno, el mapa del Perú completo está tapando lo que es la zona del Copayín. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo principal es incrementar el rendimiento de los cultivos, adecuada oferta de agua para riego, nivel tecnológico adecuado para la producción agrícola y fortalecimiento de la organización de usuarios. Los cuerpos de agua es el río Marañón. Bueno, acá no lo he puesto, pero el cuerpo de agua es el río Marañón. Como dije anteriormente, la población beneficiaria es de 38.906 personas, con un área de riego de 10.639.35 hectáreas. Los cultivos, el cocotero, lima, limonero, mango, naranjo, palto, cacao, cafeto, pacae, noni, arroz, maíz amarillo, ají, camote, yuca, frijol, soya, tabaco, papaya, plátano, granadilla, piña, caña de azúcar. Este proyecto actualmente está ejecutado al 68.66%. La etapa de perfil aprobada, la factibilidad estuvo aprobada y como indiqué más antes, fue aprobado con una viabilidad de 129.148.640. El estudio definitivo fue de 158.171.970.53 y el monto actual, como le indiqué anteriormente, estaba en 184 millones, si no me equivoco, que está en la página anterior. Eso sería todo. Le tocaría a mi siguiente compañero, Ronnie Tarazona. Adelante, Tarazona. Buenas noches, ingeniero. Voy a continuar con la exposición. Bueno, respecto a lo que son el sistema de conducción y la aplicación del sistema de riego, bueno, he decidido centrarme en dos proyectos, que es uno, el proyecto de irrigación a mojado, y otro, que es el proyecto de irrigación, el proyecto de irrigación San Antonio Guarango. Ya, bueno, en este caso, el proyecto de irrigación a mojado es el proyecto más grande que está dentro de este proyecto especial, que se distribuye en 4 tramos, ¿no? El primer tramo es el tramo que va desde Amojado hasta Nicaragua, cuenta con una longitud de conducción de 4 kilómetros, de los cuales 1.43 kilómetros es un tramo abierto, un canal abierto, y el resto, los restantes a través de un túnel. Cuenta con una capacidad de 2 metros cúbicos por segundo en su máxima capacidad, ¿no? Ya que en inicios de este tramo la cantidad que transporta es mucho menor. Cuenta con obras de arte durante todo su recorrido, como son los acueductos, canoas, alcantarillas, caídas, etc. Bueno, la infraestructura netamente destinada para el riego, ya que no sea de conducción, son aproximadamente 1.8 kilómetros, de los cuales 1.43 kilómetros es en canal y los restantes a través del túnel. Bueno, el tramo 2 es un tramo mucho más pequeño, es menor a 1 kilómetro, y todo el tramo es netamente túnel. Cuenta con una capacidad de 5.2 metros cúbicos por segundo. Al ser un tramo pequeño, no presenta otras obras dentro de su recorrido, ¿no? Y el tramo de infraestructura para riego son de 0.2 kilómetros de túnel. El tramo 3, que va desde Limonyaco hasta La Peca, es el tramo más largo, ya que cuenta con casi 13 kilómetros de longitud, con una capacidad en su máximo punto de 3.85 metros cúbicos por segundo.
Como se puede ver, a diferencia de los dos tramos anteriores, este presenta muchas obras dentro de su recorrido, tales como son puentes vehiculares, puentes peatonales, aliviaderos, etc. La infraestructura del riego es baja, considerado a la longitud de conducción total, ya que es menos de 1 kilómetro de canal. Finalmente, el último tramo es el tramo La Peca-Copayín, que también es similar al anterior, que cuenta con 12 kilómetros de longitud y aproximadamente una capacidad de 2.8 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, este es el que más aporta a la infraestructura de riego, ¿no? Ya que tiene 5 kilómetros de canal, destinadas netamente para lo que es el riego. Siguiente, por favor. Ya, bueno, acá tenemos unas imágenes bueno, en este tenemos dos fotos, una es del canal del tramo 3. Bueno, esta es una foto un poco antigua, porque el canal ya se encuentra finalizado. Y el otro es la del túnel, ¿no? La del túnel del proyecto Mojado. Siguiente. El proyecto de irrigación San Antonio Guarango. Este es otro de los proyectos dentro de este proyecto especial, ¿no? Este se encuentra localizado en la región de Cajamarca y tiene como objetivo principal el abastecimiento de agua de riego, ¿no? Para atender aproximadamente 5.700 hectáreas de terreno, de las cuales 3.657 son para mejoramiento, ya que estas ya presentan un sistema de riego, pero que es un poco deficiente, ¿no? Ya puede ser por distintos motivos, como la escasez de agua, que es el más claro, y lo restante, que son los 2.043 hectáreas que son nuevas, es de ampliación del proyecto. Bueno, los beneficiarios son 822 familias, aproximadamente 4.100 habitantes, distribuidos en 13, entre 13 caseríos. Estos se destacan porque su principal actividad es la agricultura, pero su rentabilidad es limitada debido a la falta de agua, ¿no? En los meses secos, que son de junio a septiembre. Algunas características de este proyecto, que es que en su conducción principal cuenta con un total de 14 kilómetros de canal, distribuidos entre canales trapezoidales, que es el que más abarca, el canal de tipo trapezoidal, con aproximadamente casi 7.000 metros de longitud. Un canal rectangular de 500 metros de longitud, tuberías y otras obras específicas, ¿no? Como son los sifones, liviaderos, etc. En las obras de arte complementarias, que están a través de la longitud de todo el canal de conducción, son tenemos tomas laterales, cruces con quebradas, cruces con canales, puentes vehiculares, etc. Siguiente. Bueno, los problemas que se han identificado, más que todo es que es en el primer proyecto, en el de la Mojado, ya que es el más grande. Hubo un problema ingenieril. El principal problema fue que se identificaron en los tramos 3 y 4 la presencia de fallas geológicas, lo que esto conllevó a efectuar variantes en el trazo, ¿no? Del eje del canal, lo cual no se tenía previsto en un inicio, y por lo tanto al modificar eso es un costo económico alto, ¿no? En este momento no tengo la cifra, pero porque no pude encontrar con exactitud el valor del exceso de dinero que generó este desvío del trazo del canal. Y otro de los problemas es el que el proyecto se estuvo en constantes retrasos debido a que, al ser un proyecto entre dos regiones, es un proyecto cofinanciado, uno de los gobiernos, que es el de Amazonas, no estaba cumpliendo, ¿no? con su parte del cofinanciamiento, por lo tanto se retrasó el avance de este proyecto. Bueno, eso sería todo en general. ¿No tienen conclusiones? La olvidé ponerla, así que disculpe. Bien. A ver, el alumno Benito, por favor. Benito. Benito se encuentra. No está Benito. Habló y se desapareció. Salazar. Sí, ingeniero. No, Salazar, mientras que no viene tu compañero Benito, vamos a... Pon la parte de tu presentación.
Está al inicio. Desde el punto 9. Donde tú empezaste a hablar. Punto 9. Ya, hablaste del río Puyango, de Tumbes. ¿Dónde queda el río Puyango? ¿En qué zona queda? Puyango queda en la parte de Ecuador. Ya, ¿y qué relación tiene con el río Tumbes? El Puyango primero el Puyango nace desde la parte de, sus primeros afluentes por donde vienen encima los relaves mineros es el río Calera. De río Calera son afluentes que forman el río Puyango. Este río Puyango al continuar y llegar a la parte de Perú es que se llama río Tumbes. O sea, es el mismo río. Sí, es el mismo río. Ya, otra consulta. Tú has hablado ahorita, justo acabas de mencionar también el problema de los relaves. Si ya se ha identificado este problema de relaves, de actividades mineras, ¿por qué todavía sigue ese problema? ¿No? Si cuando uno identifica un problema, que creo que es lo más difícil, ya la solución se debe dar de inmediato, porque uno ya identificó el problema, ¿no? Pero aún sigue, ¿no? ¿Por qué consideras que eso todavía sigue? ¿Por qué ese problema no se ha solucionado según lo que tú consideras? Ya, porque existe minería tanto informal y formal, pero la mayoría de mineras son informales. Entonces, solo algunos, se creó para esto una relavera el tablón, en la parte de Portobelo. Ahora en esta relavera solamente se deposita el 90% de todos los relaves, mientras que el otro 10% siguen mineras informales llenando directamente hacia el río. Entonces también en parte es la informalidad. Es por eso que se decidió hacer un proyecto de hacer un complejo industrial, ¿no? Donde hay 85 plantas, 85 o 90 plantas procesadoras, no me acuerdo bien, que se encuentran en la parte de este río, de Río Calera, que el río Calera es el principal río que se contamina, que es afluente de Puyango. Entonces, Correcto, Salazar, está bien. Ese es el problema, ¿no? Y la minería informal, ¿no? Es lo mismo que sucede acá en el Perú, con el río Madre de Dios, ¿no? Sabemos que hay deforestación, hay contaminación, pero no se puede controlar porque la minería informal es es difícil de detectar, de atacar. Es todo un conjunto de sistema político, social, se identifica a las personas, se les sanciona, pero apelan al juez y el juez les permite trabajar y se entra en un círculo vicioso que es difícil de controlar, ¿no? Porque estas personas bueno, en el caso de Madre de Dios, ellos sacan oro, ¿no? Entonces, parece que eso les ayuda bastante a poder continuar con sus actividades. Entonces, lo mismo pasa en esta zona, en la cual no se puede controlar, si bien es cierto, se ha identificado este problema de relaves, todavía sigue, ¿no? Y el detalle está que por ser una cuenca aguas arriba de lo que es el río Tumbes, porque es el mismo río realmente, ¿no? Se llama Puyango, porque cuando está en Ecuador, cuando entra a Perú se llama Tumbes, ¿no? Entonces, cualquier contaminación que ocurra en la parte de Ecuador, el relave es una de ellas y otra también es el arrojo de basuras al río. Todo eso finalmente también decanta en Perú, ¿no? Entonces ese es un grave daño que está afectando el aspecto ambiental de todo este proyecto, ¿no? No mencionaron para nada el conflicto con Ecuador ustedes, no, en ningún momento han mencionado, ya fue un gran problema que ocurrió en este proyecto especial y una de las causas por las cuales no ha avanzado, ¿no? Ya llegó el alumno Benito, gracias Salazar. ¿Llegó Benito? Sí, ingeniero. Benito, ubícate en tu parte, sí te escucho. Sí, al inicio. Sí, hablaste tú No de sé que qué está controlando. el proyecto empezó el año 2009. ¿A qué te refieres con eso? No, esa parte no me quedó claro. No, según la información que encontré en la historia, el proyecto, por esos años que le he mencionado, recién empezó el estudio el 2009, ¿no? Sí, sí, el 2009 empezó o sea, el estudio de factibilidad binacional, si bien recuerdo, y empezó también la ejecución de obras para el binacional, para dicho proyecto, ya que creo que hace años del 76 empezaban a hacer estudios, pero para ver si era rentable o no, porque empezaron con un embalse en Ecuador y en Perú, si bien recuerdo, ingeniero. Ajá, Ya, ahí está. eso te faltó especificar, ¿no? Porque
Este proyecto realmente tuvo un convenio marco que se firmó en el año 1971, ¿no? Tú imagínate de qué año estamos hablando y sí hubieron avances, pero escasos, por una de las principales causas que ocurrió en este proyecto, que es binacional, fue los conflictos con el país de Ecuador, ¿no? Y fueron bastante fuertes, ¿no? Inclusive antes del año 71, en el año 42 o 41, me parece que casi se van a la guerra Perú con Ecuador, ¿no? Entonces, y eso ha perdurado más adelante, ha seguido estos conflictos y estos han influido negativamente en este proyecto, por ese motivo no se ha desarrollado, ¿no? Pero aquí la batuta lo tiene entre comillas Ecuador, ¿no? Porque el río nace en Ecuador, ¿no? Entonces cualquier cosa que pase en Ecuador va a ir a llegar como consecuencia a Perú, ¿no? Hablaste del Minagri. ¿Qué es el Minagri? La sigla del Minagri, ¿qué significa? Ministerio de Cultura. ¿Y es el que está a cargo de estos proyectos? ¿Han verificado eso? No, tiene parte porque, o sea, el objetivo del proyecto es beneficiar a toda esa zona, la agropecuaria, con sus cultivos de plátano, arroz, los que más destacan en la zona. Por ello, o sea, el Minagri tiene en parte relevancia en dicho proyecto. Bien, claro, si bien es cierto, estos proyectos especiales tienen personalidad jurídica independiente, pero todos, por si acaso, dependen del Ministerio de Agricultura, ¿no? Tienen que de alguna manera informar al Ministerio de Agricultura de sus actividades, ¿no? Bien, Benito, Montoya, Pero presente. tú hablaste del río Cachi, ¿no? Sí, sí, ingeniero. En tus etapas del proyecto, no he visto etapas del proyecto, ponla ahí, he visto primera etapa, segunda etapa, pero no veo nada de años. ¿En qué año fue que se realizaron esas etapas? No, ingeniero, más, el proyecto inicia en el 87, pero ahí mi compañero Sebastián creo le habla acerca de los años. Yo solo puse ahí el porcentaje en que se ha avanzado en la primera etapa y en la segunda etapa. Claro, hubiera sido bueno que pongas el año cuando avanzaba de las etapas, mencionaba las etapas, ¿no? Sí, sí, ingeniero. Sobre todo el año de inicio del proyecto, que si bien es cierto, lo mencionó tu compañero Palacios, ¿no? Tú has estado hablando de esta parte. ¿Cuál fue el impulso de este proyecto Río Cachi? ¿Has encontrado por ahí cuál fue la verdadera razón que impulsó la ejecución de este proyecto? Porque este proyecto, pues, no es como no es como el proyecto de Puyango Tumbes, que viene del año 71, ¿no? Es un proyecto, entre comillas, más reciente, ¿no? Fue creado el año 87, 1987. ¿Sabes cuál fue la razón que motivó la creación de este proyecto? Este, es- Pienso que es acerca de ¿no? Para irrigar las grandes cantidades de terrenos que había en esas zonas, ¿no? Que aún no se podían regar, ¿no? Por falta de agua. Imagino que esa fue la principal. Y aparte, justamente eso ya viene para poder elevar, ¿no? El nivel de vida de los pobladores, ¿no? Claro, el nivel de vida de los pobladores se intentó elevar en esa zona y un proyecto que está también al lado, por la razón en ese año 87, pues el terrorismo estaba en todo su apogeo, ¿no? Entonces, el reclamo que hacía el terrorismo, uno de los reclamos que tomaban como bandera y que fue la causa por la cual mucha gente lo apoyó, fue justamente esto, ¿no? La deficiencia y el maltrato que tenían los pobladores de esa zona. No olvidemos que el terrorismo se inició en Ayacucho, justamente, ¿no? Entonces, a raíz de ese problema fue que este proyecto especial Río Cachi se inició justamente con el fin de dotar de algunas comodidades a las personas para evitar de que los reclamos sean tan grandes y puedan, puede el terrorismo seguir creciendo, ¿no? Entonces fue una de las respuestas justamente a este fenómeno que hubo en esos años, ¿no? Bien, Montoya, Palacios. Gracias. Presente, ingeniero. Muy bien, Palacios. Palacios, dime, hablaste de un sifón. ¿Qué es un sifón? Bueno, que tengo Así en entendido que palabras nada más menciona, ¿qué es un sifón? ¿O qué, bueno, el cómo? sifón es una estructura hidráulica que permite, bueno, o sea, tiene un punto de, es un punto, es un, o sea, es una estructura que donde el agua por fuerza de gravedad, o sea, baja y bueno, a misma, como le digo, ¿no? Por su misma fuerza de gravedad, baja y sube. Es una estructura hidráulica que tipo así parecido como si fuera una U. A ver, Tengo esa Palacios, cuestión. mira lo que has Sí. dicho, ¿ah? Que por gravedad baja y sube. ¿Qué cosa puede subir por gravedad? No, o sea,
con la presión con la que baja, o sea, entonces debido a la fuerza. estamos hablando de presión, ¿de acuerdo? Estamos Ajá. hablando de presión, ya no de gravedad, claro. Sí, debido a la presión con la que baja, o sea, permite que pueda subir el agua, ¿no? Eso es lo que yo tengo entendido, Tifón. Es correcto, es como un tramo de tubería a presión, pero en forma Ajá. de U, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, en la parte inicial del canal, que tiene una forma de U que se utiliza para cruzar quebradas, en esa parte el canal debe tener una energía, esa tubería que es denominada sifón, debe tener una energía suficiente como para que el agua en su recorrido hasta llegar al otro extremo de la quebrada pueda vencer todas esas pérdidas de energía, ¿no? Entonces, esa tubería, por si acaso, trabaja a presión, ¿no? Sí. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? También mencionaste un canal de sección telescópica cuando hablaste. ¿Qué significa canal de sección telescópica? O sea, bueno, esto está por la parte de acá. O sea, que si no me equivoco, va creciendo de poco a poco, ¿no? O sea, no, quería, bueno, dice que, bueno, el canal se va, como achicando, ¿no? De manera, como si fuera un telescopio, ¿no? O sea, de una parte más grande, que tiene mayor caudal, obviamente, hasta, bueno, una parte más grande hacia una parte más pequeña, es lo que yo tengo entendido cuando leí eso de sección telescópica. ¿Y por qué se achica? Yo me imagino, bueno, yo pienso, bueno, eso no lo detalló el proyecto, pero yo pienso que como existen subcanales que deriven esas aguas, entonces yo supongo que por eso es que disminuye la selección. Debe ser también por la geografía que hubo en esa zona, por eso se tomó esa decisión. Bien, No, Palacios, no. la razón es porque estos canales telescópicos son los canales principales, o también llamados canales madre, ¿no? Estos canales transportan el caudal total de diseño para irrigar una zona de cultivo amplia, y como ya mencionaste, en su camino va dejando el caudal que corresponde a cada parcela, ¿no? Entonces, como ya va dejando caudal, el caudal que transporta el canal va siendo cada vez menor, entonces no necesita tener la misma dimensión, y esta se va reduciendo poco a poco, ¿no? Conforme llega hasta el final de la zona que va a regar, ¿no? Por eso se denomina telescópico, ¿no? Esa es la razón, ¿no? Y eso ténganlo en cuenta porque eso hay bastante en nuestro país, ¿no? Canales telescópicos, sobre todo son los canales principales los que tienen esa forma, ¿no? Bien, Palacios, a ver, Argandoña. Sí, profesor. Argandoña, tú me has hablado del proyecto especial Jaén, San Ignacio. Ese proyecto, lo que me has hablado tú es solo de una parte de ese proyecto especial, ¿no? El proyecto de Jaén San Ignacio Bagua está formado por un conjunto de proyectos, y lo que tú has mencionado, esa irrigación es una de ellas, ¿no? Falta también, o sea, forman parte de esa irrigación a mojado, también la irrigación manguchal y chumba, ¿no? Que también son parte de ese proyecto especial. Te ha faltado describir eso, mira, ahí está en tu hoja, solo has escrito digamos, un subproyecto del proyecto especial Jaén San Ignacio Bagua, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hiciste un resumen de todo eso? Sí, lo que pasa es que es el más grande. Escogí el más grande. Ya, pero hubiera sido bueno que describas bueno, en sí el proyecto general, ¿no? Bueno, tú has escogido un proyecto, pero ¿qué sabes algo más de ese proyecto? ¿Tienes algún dato que te puedo decir ahí? ¿Cuándo fue creado? Que tampoco lo has mencionado. La prefactibilidad comienza en el 2004. Ya, pero ese proyecto ¿Lo podemos ver en la tiene... página anterior? Los estudios de prefactibilidad en el 2004. Ya, o sea que ese proyecto fue creado en el 2004, digamos. La prefactibilidad. Ya, mira, te ha faltado complementar eso, ¿ah? Este proyecto, pues, Ya, profesor, disculpe. fue creado el año 1981, y a partir de ahí fue que empezó todo su desarrollo, ¿no? Entonces es importante mencionar eso para que veamos, para que ustedes también vean, muchachos, que estos proyectos realmente tienen una larga data, no tienen muchos años de creación, pero miren, han pasado tantos años y no han avanzado como se esperaba. Como menciona su compañero, fue en el año 2000 y tanto que recién empezó la ejecución, pero fue creado el año 81. Entonces, ¿qué ha pasado durante todos esos años que el proyecto ya existía, ¿no?
Entonces, parte de todo eso es justamente la mala administración, ¿no? Por ese motivo se habla mal de la administración pública, ¿no? Y por ese motivo algunos justifican privatizar todo, ¿no? Por decir, lo público no funciona, entonces mejor hay que dárselo a privados, ¿no? Entonces se privatiza y al final eso va en contra de nosotros mismos, ¿no? Pero acá están las razones, ¿no? Del año 81, mire cuántos años pasaron para que esto recién empiece a caminar, y eso es parte de una problemática que deben tener en cuenta, ¿no? Es falta de manejo, de eficiencia, personas que no están adecuadas para ese puesto, y bueno, al final el país es el que se perjudica finalmente, ¿no? A ver, Tarazona. Sí, ingeniero. Háblame de la problemática, Tarazona, pon la parte de la problemática. A ver, esos son los problemas que se han identificado. ¿Por qué crees que sucedieron esos problemas? O sea, ¿por qué se supone el primero, sobre todo, es un problema técnico? ¿Por El qué primero hubo de presentarse posiblemente después un puede ser problema por un mal técnico? estudio, ¿no? Un mal estudio previo, ¿no? Antes del proyecto, lo cual no se determinó a veces la presencia de estas fallas en el transcurso del viaje en el canal. De acuerdo a lo que tú conoces ahorita con toda la preparación que tienes de la universidad, ¿qué estudios faltaron, por ejemplo? Un estudio geotécnico. Estudios geotécnicos. Bien, bueno, ¿algo más que tengas que decir? ¿Estudios geotécnicos, qué más? ¿O un comentario más? No, eso es todo, ingeniero. Miren, en general en la parte de la selva de nuestro país, y no solo la selva, sino también la selva alta, ¿no? Váyanse de ustedes de acá hasta, bueno, pasando Tarma, y empieza pues toda esta zona de San Ramón, La Merced, Chanchamayo, y toda esa zona es una zona bastante inestable, ¿no? Ustedes tienen conocimiento, se paran derrumbando y las carreteras se paran obstruyendo, es una zona muy inestable, igual que toda la zona de la selva. Entonces, muchas veces hacer un estudio geotécnico en una extensión tan grande, ustedes han visto las longitudes de canales que hay en estos proyectos, entonces es bastante difícil, ¿no? Cuando uno hace un estudio geotécnico, por si acaso muchachos, si la zona de estudio tiene varios kilómetros de longitud, uno hace un estudio en parte representativa, ¿no? Pero en ese espacio por ahí siempre se escapa una zona pues que no fue prevista, ¿no? Si va a ser una zona de 50 kilómetros de longitud por 20 kilómetros de ancho, imagínense, no van a hacer pues un muestreo cada 100 metros, sería absurdo eso, ¿no? Harían pues cuántos ahí, cada kilómetro harán una muestra, ¿no? Cada 5 kilómetros. Entonces, por ese motivo es que ocurren estas situaciones, ¿no? Bien, nada, ningún otro comentario más, a ver, Tarazona. El siguiente equipo es el que sigue, bueno, es el número 2, ¿no? El número 2, por favor, cargue su presentación. Estamos hablando de Aguirre, Casas, Condori, Guamán y Palma. Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ahorita voy a comenzar. Bien. Bueno, buenas noches, ingeniero, compañeros. Hoy vamos a presentar estos 3 proyectos especiales de irrigación, Disculpa tu que son apellido. Chirapiura. Perdón. Tu apellido. Mi nombre es Javier Palma. Bien, adelante, Palma. Bueno, vamos a presentar estos 3 proyectos que son Chirapiura, Titicaca y Alto Mayo. Yo empezaré hablando del proyecto Chirapiura. Bueno, este proyecto se localiza en el ámbito del gobierno regional de Piura, que se ubica al norte del país. Políticamente se inscribe dentro de los territorios de las provincias de Paita, Talara, Sullana, Piura y Sechura. De acuerdo con la delimitación administrativa de la Autoridad Nacional del Agua, el área del proyecto se encuentra dentro de las cuencas de los ríos Chira y Piura. Este proyecto tiene como objetivo establecer un sistema hidráulico que capte, almacene y distribuya los excedentes del agua del río Chira a favor de los valles del Medio y Bajo Piura, además de regular y optimizar el... Javier, no se te escucha. Ustedes lo escuchan a Javier, de repente yo tengo el problema.
Las obras que se ejecutaron en esta primera etapa son el reservorio de Puechos, el canal de derivación Daniel Escobar y los canales Parales y Cieneguillo. La segunda etapa tuvo como finalidad incrementar la producción y productividad de 30.000 hectáreas agrícolas e incorporar 5.600 hectáreas bajo riego. Las obras se ejecutaron entre 1980 a 1989, donde este último año se realizaron los trabajos de reconstrucción de las obras dañadas por el fenómeno del Niño del año 83. Las obras que se ejecutaron fueron la presa derivadora Los Ejidos, los diques de defensa del río Piura, obras de reconstrucción del fenómeno del Niño y los servicios de extensión agrícola y riego tecnificado. Para la tercera etapa, se buscaba irrigar por gravedad 37.000 hectáreas aproximadamente e incorporar a la agricultura 4.000 hectáreas en el Valle del Chira, reemplazando así el viejo y costoso sistema de riego por bombeo. Las obras que se ejecutaron fueron el canal Miguel Checa, la presa derivadora Sullana, los sistemas de drenaje, los canales del norte y sur y el sistema de defensa contra inundaciones. La población beneficiada, bueno, los beneficiarios directos serían los agricultores de este valle. Estos se encuentran organizados en juntas de usuarios. En el Valle del Chira se tiene 9.931 personas, en el Valle Medio y Bajo Piura son 13.665. Por lo tanto, el total de beneficiarios que integran los valles Chira, Medio y Bajo Piura son un aproximado de 23.596 agricultores. Su extensión de área de riego, la superficie agrícola que se encuentra bajo riego comprende 67.000 hectáreas. En los últimos años, aproximadamente se han incorporado a la superficie bajo riego unas 10.000 hectáreas. Se han instalado cultivos de caña de azúcar, banano orgánico y vid, entre los más importantes. Los cultivos y productos que se desarrollan. La agricultura es la principal actividad y base de la economía en este departamento. El cultivo predominante por la superficie cultivada es el arroz, el cual ocupa un 36% del área cultivada. El resto del área se dedica a la explotación de cultivos como maíz, algodón y cultivos permanentes como lo son el mango y el limonero. También cultivos de subsistencia como menestras y otros frutales. Doy pase a mi compañero. No, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Adelante. Gonzalo Campilina y voy a continuar con la exposición. ¿Cuál es tu apellido, disculpa? Condori. Gonzalo Condori, Condori. adelante. Voy a hablar sobre las obras hidráulicas principales del proyecto especial Chira Piura y sus características principales. Acá en la primera imagen vemos un sistema integrado de la presa Poechos, de los canales que ya mencionó mi compañero. Esta imagen pertenece a la primera etapa del proyecto especial Chira Piura. Los ríos Chira, el río Piura debería encontrarse en este margen izquierdo inferior y sus ríos afluentes. Entre unas de las principales obras hidráulicas tenemos el reservorio de Poechos, ubicado en el río Chira a 30 kilómetros aguas arriba de la ciudad de Sullana, construidos en la primera etapa en los años 1970 y 1976, irriga los valles Chira y Piura, genera un total de 41 megawatts de electricidad entre sus tres centrales, Curumuy, Poechos 1 y Poechos 2. Hasta el 2014 se midió una pérdida de su capacidad útil del 54.16% debido a la sedimentación. Acá presento un cuadro, tablas de los datos técnicos del reservorio. Inicio de construcción 1972, inicio de operación 1976, la vida útil 50 años, altitud de corona 108 metros, tipo de presa es tierra, la altura de la presa 48 metros, longitud de corona 11 kilómetros, la capacidad útil, volumen de diseño 1.000 millones de metros cúbicos y demás datos técnicos que están aquí presentes en esta tabla. También tenemos la presa de Poechos, que consiste en dos diques, uno lateral y otro principal, y el principal tiene el aliviadero de compuertas, que acá está en la imagen superior, y el dique izquierdo aliviadero de emergencia, que es la imagen inferior, y sus datos técnicos también, la descripción. Como le mencionaba, también tiene centrales hidroeléctricas, hidroeléctrica Poechos 1 y Poechos 2. En la central hidroeléctrica Poechos 1 se realizó en la primera fase. Consistió en un proyecto hidroeléctrico de 15.5 megawatts. Está localizado a 1 kilómetro de Poechos 2.
Tiene una descarga de agua de 45 metros cúbicos por segundo. Y la central hidroeléctrica Poechos 2 se realizó en la segunda fase. Tiene una capacidad instalada de 10 megawatts. La otra central, en total habían 3, que era Curumuy, que es la tercera, que también tiene una capacidad similar a Poechos 1. Y datos técnicos de la central hidroeléctrica Poechos 2. Mi compañero habló sobre la cantidad de etapas que atravesó el proyecto especial Chirapiura. Como le mencionó, abarcaba 3 etapas. La primera etapa se realizó el año 1972 a 1979. Entre las principales infraestructuras hidráulicas tenemos el canal de derivación Daniel Escobar. Abarca una longitud de 54 kilómetros y la capacidad es de 70 metros cúbicos por segundo. Con la finalidad de derivar las aguas del río Chira al río Piura. Favorece la cantidad de riego es de 4.100 hectáreas. También tenemos el canal Parales de 8 kilómetros de longitud, de 4,8 metros cúbicos por segundo de capacidad de caudal, y riega un total de 5.510 hectáreas. Tenemos el canal paralelo Cieneguillo de 7,8 kilómetros, de una capacidad de 6,2 metros cúbicos por segundo, riego de 5.420 hectáreas. Y los drenes troncales de una longitud total de 452 kilómetros, y el beneficio es el mismo, ¿no? Para el canal paralelo Cieneguillo, la misma cantidad de área de riego de hectáreas, 5.420. En la segunda etapa tenemos, o se inicia en el año 1980 hasta 1989. La principal obra hidráulica es la presa derivadora de los ejidos, y tenemos los siguientes canales. El canal principal Viago-Arbulú, de 42 kilómetros de longitud, una capacidad de 60 metros por segundo, y un riego beneficiado de 37.030 hectáreas del Bajo Piura. El sistema de defensa Bajo Piura, que consiste en diques de defensa de 57,5 kilómetros. También tenemos canales secundarios y terciarios de riego de 86 kilómetros, una rehabilitación de 7.980 hectáreas de tierras afectadas por salinidad y con problemas de drenaje. En la tercera etapa tenemos, o se inició en el año 1988 con la finalidad de rehabilitar 32.780 hectáreas instaladas en el Valle Chira, e incorporar el riego de 24.910 hectáreas aproximadamente, 4.910 del Valle Chira y 20.000 del Intervalle de Cóngora. Entre las obras o infraestructura hidráulica tenemos la presa derivadora Sullana, que controla la captación de las aguas del río Chira. Como ya se mencionó, en la primera etapa consistía la derivación del río Chira hacia el río Piura. Esta presa es la que capta dichas aguas. También tenemos el canal Miguel Checa, de 79 kilómetros de longitud aproximadamente. Tiene una capacidad de 19 metros cúbicos por segundo, y el riego es de 14.630 hectáreas. También, por último, tenemos un canal norte de 39.20 kilómetros de longitud y 25.5 metros cúbicos de capacidad. Riega un total de 10.830 hectáreas de margen derecha y 12.230 en el margen izquierdo. Y ahora le paso a mi compañero para que explique el sistema de riego. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es José Guamán. Yo voy a hablar sobre la aplicación del sistema de riego que se usa en el proyecto Chirapiura. Bien, por tratarse de un terreno bastante árido, el proyecto requeriría de métodos de riego más sofisticados y por ende más costosos, como son el riego por aspersión, goteo y otras técnicas afines. Sin embargo, esto no se cumple del todo, como vamos a ver más adelante en una gráfica que está en otra
presentación, en otra PPT, perdón. Bien. Todo el sistema de Chira Piura va a irrigar, bueno, los valles de medio bajo Piura, los valles de Chura y algunas zonas de la provincia de Paita. Como mencionó mi compañero, en total se refiere a una superficie total de riego de casi 67.000 hectáreas, que que es un dato un poco antiguo que, como mencionó, se va a aumentar un poco más en el pasar de los años. También se tienen proyectos que buscan mejorar la eficiencia, principalmente enfocados en el principal canal que mencionó un compañero, que es el Miguel Checa, que sale de la misma represa de Poechos. En la primera tabla mostramos los beneficios que ha traído estos proyectos en conjunto, como son la regulación de irrigación, que facilitó el riego en 156.000 hectáreas, el mejoramiento de la producción agrícola en el Valle de Piura y Chira, con 35.000 y 42.000 hectáreas cada uno. En los siguientes tenemos, entre muchos proyectos, estamos mencionando 3, desde el más antiguo. En el año 2008, la Dirección Regional de Agricultura, formuló el PIP, el Proyecto de Inversión Pública para mejorar el sistema de riego por gravedad de distintos sectores, ¿no?, que pertenecen al área de influencia del canal Miguel Checa. Luego, en los años 2010 a 2012, la empresa Comisa hace un proceso de revestimiento del canal de casi 38 kilómetros, que representa más o menos la mitad del canal, por medio de geomembranas. Y finalmente, en 2017, un tanto reciente, en la subregión de Luciano Castillo, obtiene la habilidad para otro PIP llamado Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en la zona de influencia de Miguel Checa, ¿no?, el cual tuvo una inversión de más de 200 millones de soles. En esta presentación se ve el porcentaje de los sistemas de riego utilizados. Como se puede ver, el sistema de gravedad es el que tiene preponderancia con un 86%, mientras que los sistemas de presión tan solo llegan al 13%. Y es por eso que se generan problemas de desabastecimiento, de no aprovechamiento total de los terrenos, y también algunos problemas ecológicos y hasta afectaciones de la salud. En este cuadro se resumen las áreas de riego de distintos canales que tiene el proyecto. Como se puede ver acá, se tiene el Miguel Checa, que irriga del Valle de Chiras unas 10.000 hectáreas. Y también tenemos otros canales secundarios y terciarios, pero que son más datos extra que voy a pasar. Y acá se presentan los problemas que tuvo el proyecto. En primer lugar, el primer problema sería la convención de los agricultores por el lado peruano y también en el ecuatoriano, por la elevación de cota de embalse, que va a afectar a sus predios agrícolas. Ahora, como se va a afectar estos sistemas, también va a haber un crecimiento de sus ingresos económicos, pero al mismo tiempo un cambio de sus actividades económicas. Van a pasar de actividades primarias a algunas terciarias, es decir, generación de servicios como hospedaje, restaurantes, bodegas, centros de diversión, lo cual también va de la mano con un crecimiento urbano, por lo que se va a requerir de mayores demandas de servicios básicos como electricidad, agua y saneamiento, lo cual se debe tomar en cuenta. Y obviamente también problemas de impactos ambientales en sus dos etapas principales, ¿no?, construcción y operación. En la construcción vemos incremento de niveles sonoros, contaminación de aire por emanación de gases y obviamente la alteración paisajística. Y también por problemas sociales, por tener que reasentar distintas poblaciones. Y en la etapa de operación tenemos problemas de erosión debido también a las centrales hidroeléctricas, la transformación de hábitat natural a artificial, incremento de la migración y también de insectos considerados como plagas. Y también problemas en el suelo por la salinización.
Bueno, para prevenir esto se tiene que tener en cuenta todos los programas de monitoreo ambiental recomendados por el ministerio respectivo. Bueno, en esto tenemos también un pequeño problema que no solo tiene que ver mucho con problemas del Estado con la población, sino problemas entre la población misma. Por ejemplo, que hubo una denuncia por sustracción ilegal en el kilómetro 23 del canal de derivación, que fue por medio de personas inescrupulosas que robaron el agua y que rompieron un acuerdo hecho en la población y que pidieron por eso más seguridad en la zona. Y bueno, y los problemas que tiene también las alternativas de riego que no se están usando de manera adecuada. Finalmente, unas conclusiones. El proyecto está operando y regulando el agua en alrededor de 67.000 hectáreas de superficie agrícola. Para afrontar el problema de disminución acelerada del volumen del envase de Poechos por la sedimentación, se requiere la participación del Estado, que obviamente es el que debe darle el financiamiento. Los sistemas de riego sofisticados son necesarios, pero no son utilizados y que por ende debe haber una mejor gestión. Los beneficios de este proyecto no son solo un mejoramiento de productividad y eficiencia de la agricultura, sino también elevar la vida de calidad de los campesinos, pobladores, y se debe realizar un plan de desarrollo urbano que tome en cuenta el nuevo estilo de vida de los habitantes en el área de influencia del proyecto. Ahora paso a mi compañero para que explique sobre el proyecto del Titicaca. Ingeniero, buenas noches. Soy Alexander noches. Aguirre y voy a continuar con la exposición de la parte de binacional Lago Titicaca. Bueno, el proyecto de binacional Lago Titicaca se encuentra ¿no? Está dividido por 10 países, ¿no? Como es binacional, está comprendido por los países de Perú y Bolivia. Bueno, ahí tenemos una imagen de Google Earth que se encuentra, ahí nos dice que se encuentra más o menos la ubicación geográfica, ¿no? ¿no? Del lago Titicaca. Bueno, tenemos los objetivos del proyecto especial binacional Lago Titicaca. Nos dice que el principal objetivo general es ¿no? Agrario, es elevar ¿no? El crecimiento agrario de la zona, porque en ese lugar se tienen muchos problemas como contaminación o también no hay una adecuada ¿no? coordinación entre los actores públicos. Por ejemplo, más adelante voy a explicar unos problemas que se tenían actualmente, ¿no? O donde se tienen. Y nos dice que es para proyectos de inversión pública de infraestructura agraria y riego, así como el desarrollo sostenible, agropecuario y forestal, ¿no? Y también tenemos los objetivos específicos, que se va a elevar la productividad, ¿no? La articulación y la asociación de los mercados productores agrarios que se van a ubicar en la zona. También se va a atender el déficit de la infraestructura de riego, drenaje, defensa ribereña y los diferentes sistemas de riego, ¿no? De la zona, del área. También se va a construir con la recuperación, la conservación y todo el mapeo del aprovechamiento del recurso natural que se va a encontrar en la zona. También se fortalecerá la inversión articulada del proyecto especial binacional Lago Titicaca con los gobiernos regionales y locales. Bueno, vamos a hablar un poco de las fuentes de agua, ¿no? Las fuentes de agua que van a potenciar en la zona provienen de precipitaciones pluviales, deshielos, de los nevados glaciales. Nos dice que las lagunas que generan las aguas superficiales se discurren a través de los principales ríos, son el lago Titicaca, que está formado por las cuencas de los ríos Ramírez, Ilave, Huancané, Ilpa, Suches, Cayacame, Inambari y Mauri, ¿no? Nos dice que en la zona se identificaron 60 presas. Estas presas están en proyección y también están construidas, ¿no? Que se pueden almacenar un volumen de 1.283.77 millones de metros cúbicos, que distribuidas en 146 irrigaciones permitirán incorporar a la actividad agrícola bajo riego de 150.000 hectáreas. Bueno, en las etapas que se había encontrado, solo encontré esta parte, ¿no?
que tenemos un primer grupo de proyectos, que no encontré la fecha exacta de que se desarrolló, pero están compuestas por compuertas en el puente internacional y en Aguayamaya, obras de bifurcación de La Joya y presa de San Catán. Y en el segundo grupo de proyectos que se realizó está en Lagunillas en Perú y también está en Ilave. También tenemos otro proyecto que se hizo en Chilahuala, en Bolivia, ¿no? Por un total de 18.855 hectáreas, y el Choro en Bolivia. El tercer grupo de proyectos que tenemos son las obras de bifurcación en La Joya, la canal de derivación en la Laguna Soledad, la ampliación del brazo izquierdo del desaguadero, el desagüe de la Laguna Soledad y el desagüe de la Laguna Ururu. Bueno, esos son los tres grupos de proyectos que se realizaron, ¿no? Bueno, la población beneficiaria, vamos a tocar un poco acá, ¿no? Está ¿no? compuesta por las poblaciones de Perú y Bolivia, y cuya característica de esos pobladores al inicio era la pobreza, ¿no? La escasez de recursos hídricos y pequeñas infraestructuras. A veces, como no había, hay demasiada pobreza en esas zonas, hay demasiada también, ¿no? Los niños se enferman por diferentes enfermedades como la anemia, entre otras. Y también nos dice la población estimada que se siente en el 2018 fue en Perú de 1.342.342 habitantes, ¿no? Que esto nos va a representar el 90.69% de toda la población de la región de Puno. Y también tenemos la población objetivo, con los cuales trabajará directamente el proyecto especial binacional Lago Titicaca. Durante el 2018 va a ser de 9.619 productores, que en conjunto van a involucrar a 25.009 habitantes, ¿no? Esta fuente que hemos sacado fue de la página del proyecto especial binacional Lago Titicaca. Bueno, los cultivos que se producen en la zona estamos separados por tubérculos, ¿no? Los tubérculos están la papa, la oca, el oluco, el izaño. También tenemos los cereales de quinoa, la cañigo, la avena de grano, la cebada de grano. También tenemos las legumbres, la haba de grano verde, la haba de grano seco, la arveja de grano seco y el tarwi. Los forrajes tenemos la avena de forraje, cebada, forraje y otros cultivos que se desarrollan en la zona. Acá tenemos ya las características de las obras hidráulicas. Tenemos la presa de Lagunillas, ¿no? Que está ubicada en el lago de Lagunillas en Puno, y esto satisface la demanda de los valles comprendidos entre los ríos Cerillos y Verde, ¿no? Ya esta presa tiene un volumen de diseño de 500 millones de metros cúbicos y va a atender una necesidad de 35.000 hectáreas. Volumen de almacenamiento de la primera etapa va a ser 300 millones de metros cúbicos, y el volumen de almacenamiento de la segunda etapa va a ser de 500 millones de metros cúbicos. Bueno, acá vamos a hablar un poco de los canales que se encuentran. Tenemos la construcción del canal principal revestido de concreto. Las metas físicas proyectadas del canal principal es 8.324 kilómetros, en el mismo que se describen en los cuadros, ¿no? Acá tenemos un cuadro de los canales del canal principal del Palme, canal principal y otro canal principal, que están con las siguientes progresivas: el caudal y la sección, ¿no? Que es sección trapezoidal y los tipos de materiales. Bueno, acá tenemos un sistema sistema integral de riego, que es el canal N. También tenemos las descripciones del canal L, que nos dice va a ser del proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio de agua para el sistema de riego del canal N, ¿no? Y esto va a estar en los sectores de Coraní, Quesaya, Incalarca, Chayapalca y Melgar, de los distritos de Cupi y Humachari, provincia de Melgar, ¿no? Y la ubicación política está en el distrito, en la provincia de Melgar. Tenemos la ubicación geográfica y los beneficiarios, ¿no? Que van a ser las comunidades del puerto San Antonio, Nuevo Progreso, Guayapampa, ¿no? Y también tenemos ya acá los sistemas de conducción y para la aplicación de riego, ¿no? Y como vemos en la imagen, los sistemas de conducción que tenemos van a ser por tuberías enterradas de PVC, canales laterales y zanjas de drenaje. También tenemos ya los sistemas de riego, ¿no? El proyecto de sistema de riego va a tener riego por aspersión, y principalmente este riego de aspersión lo usan para la ganadería, ¿no? Para
el sembrío de alfalfa. Esa alfalfa lo siembran en grandes extensiones para poder alimentar a sus ganados, ¿no? También tenemos los sistemas de conducción, un canal de agua para la conducción de agua a los sembríos, ¿no? Estos canales sirven para la conducción de agua a los sembríos. También tenemos una eficiencia de riego en el proyecto, ¿no? Tenemos un 95% de bocatomas de Michuco de concreto armado, 89% del canal principal de Michuco, 70% de las tomas laterales directas, 65% de eficientes niveles de aplicación por riego, proposas e inundación, ¿no? Tenemos los sistemas de riego de Mipucho del 30%. Ahí nos dice que tienen riego por gravedad y actualmente se siembran el cultivo de arroz. Bueno, tenemos acá los problemas que se presentaron en el proyecto, ¿no? Esto era lo único que se encontró, las principales limitaciones que se habían identificado. Nos dice que era la falta de capacitación y conocimiento de los sistemas, ¿no? A veces los pobladores, como no tenían conocimiento de los sistemas de riego, no lo utilizaban, ¿no? Y era necesario una capacitación para que puedan implementar los diferentes sistemas de riego. También los limitados recursos económicos de los usuarios. También tenemos la existencia de una excesiva fragmentación de la propiedad que impide una adecuada planificación. Tenemos también los difíciles condiciones socioeconómicas de los pobladores que a veces les hace difícil adquirir los diferentes sistemas de riego para que puedan implantar, ¿no? Acá también tenemos un problema en la infraestructura de local del proyecto especial binacional Agua Titicaca, ¿no? Esta parte se encontraba en la parte de Puno, este local. También tiene ahí un local en Perú también. Y nos dice que los problemas, como se ve acá, ahí no está en adecuado mantenimiento, y esto se debe a problemas de administración que se tienen en el proyecto, ¿no? Y es principalmente la fuente de problemas que tienen más que nada los proyectos que se tienen en el ámbito de esas zonas. A veces no hay una adecuada regulación, ¿no? Bueno, luego paso a las conclusiones. Nos dice que el proyecto binacional surgió de una necesidad, ¿no? De falta de riego de los pobladores del lago Titicaca, tanto comprendidos de los países de Perú y Bolivia, ¿no? Y esto no solamente es para riego, ¿no? Sino también para producción de de su ganadería, para alimentación de de truchas, porque había mucha contaminación también. Se estaban perdiendo también por ejemplo, un animal como las ranas, que ya se estaban desapareciendo, y era importante realizar estos proyectos, ¿no? Y también tiene el objetivo de aprovechar los recursos sostenibles, ¿no? Del lago Titicaca, impulsando el manejo sostenible de los recursos hídricos, impulsando el manejo y la gestión de los recursos naturales de la cuenca del lago Titicaca, ¿no? Los productos agrícolas, como dije, eran la papa, la cebada, la oca, la cebolla, el maíz, ¿no? Por la altitud se siembran esos tipos de productos, ¿no? Los sistemas de conducción son por tuberías enterradas PVC, canales laterales, zanjas de drenaje, ¿no? Que estos llevan a los diferentes sembríos que se tienen. También tenemos los riegos por aspersión, por gravedad. Y los problemas que se encontraron en el proyecto binacional Agua Titicaca son en la infraestructura del local que se tiene, ¿no? De un mal estado, y eso en general es por la mala administración que se estaba teniendo, ¿no? Bueno, le paso a mi compañero para que siga con la exposición. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Johan Casas y yo voy a exponer la parte que corresponde al proyecto especial Alto Mayo. Bien, Johan, adelante. Bueno, primero, ¿qué entendemos por proyecto especial Alto Mayo? Bueno, es una institución de gobierno regional San Martín que se encarga de ejecutar proyectos sostenibles con el objetivo de mejorar la calidad de la vida de la población rural asentada en su zona de influencia. Bueno, su zona de influencia se puede decir que es la parte de las provincias de Moyobamba y Rioja, y se puede ver en el mapa ya más o menos la ubicación del proyecto. Bueno, en cuanto a los objetivos del proyecto en sí, bueno, como es una institución, por así decirlo, estos de aquí están basados en sus reglamentos. Bueno, que básicamente apuntan hacia el desarrollo general de la región San Martín, que son, por ejemplo, apoyar la política del Estado en aumentar la producción agrícola, ejecutar obras de infraestructura y prestar servicios técnicos especializados para el incremento de la producción agropecuaria. Otra, por ejemplo,
fomentar el agroindustrial en la zona y pues, bueno, también además puede controlar el adecuado uso de los recursos naturales en el Valle del Tomayo. Bueno, en cuanto a las fuentes de agua asociadas al proyecto, como no es un solo proyecto, involucra prácticamente a toda la cuenca. Bueno, por aquí he puesto solamente por mencionar los ríos, por ejemplo, para el proyecto de irrigación avisado de la Conquista, los ríos Mayos y el avisado, y el mejoramiento del canal Michuco, que es el que tiene como fuente natural el río Yuraquiaco. Bueno, en cuanto a las etapas del proyecto, igualmente, como no es un único proyecto, bueno, estos de aquí se han ido desarrollando desde que este de acá se separó del Minagre en sí, en el año 2003 y pasó a ser una institución dependiente del gobierno San Martín. Ya, y bueno, en las primeras obras que se realizaron, por ejemplo, este proyecto de irrigación del avisado en la Conquista. No, en la anterior, disculpen, en la anterior, sí, en la anterior. Ya, que fue realizada en el año 2005 y se puso en funcionamiento pleno en el año 2009, que actualmente presenta un proyecto prácticamente ya para que se le asigne el presupuesto para el mejoramiento de este. Y, por ejemplo, por mencionar otro, el mejoramiento del canal de Michuco, que ya está en la fase de asignación de presupuesto institucional. Ya bueno, en cuanto a la población beneficiada, el siguiente. Disculpa, el siguiente, por favor. Ya en cuanto a la población beneficiada y la extensión del área de riego, bueno, comprende bueno, de acá, esta información que le he brindado acá es para el proyecto si no me equivoco, del Valle con la Conquista sí, del Valle Conquista. Y para la población general, la extensión del proyecto en general comprende las 157,000 áreas de tierras agrícolas, dentro de los cuales, bueno, lo que acá he colocado es básicamente para el proyecto del Valle de la Conquista. Como se puede ver aquí, pobladores intentando realizar actividades, pese a la inundación de sus zonas, que es prácticamente uno de los problemas que después se especificará, y al costado se presenta la vista general del río Mayo. Ya bueno, los cultivos y productos que se desarrollan, bueno, acá básicamente en esta zona se produce arroz, que es como principal cultivo. Y bueno, se puede mencionar también el frijol y el maíz morado. Cabe resaltar que estos se realizan en dos, por así decirlo, en dos partes en el año. Una primera campaña, por así decirlo, y una segunda campaña. Cabe mencionar que estas campañas pueden ser iniciadas, según tengo entendido, según lo que he podido revisar, en cualquier temporada del año, ya que la temperatura lo permite y el agua también lo permite. Bueno, de acá, acá presento básicamente algunas, bueno, no, acá básicamente en la imagen, disculpen el siguiente. Y en la siguiente. Ya, aquí, bueno, como les venía diciendo, hay unas características, sus hojas principales, como la que venía comentando, la bocatoma, el avisado. Y acá se presentan algunas características que son básicamente técnicas. La siguiente, por favor. Bueno, de acá es el canal general, la timer. Esas son sus características hidráulicas. La siguiente. Y también del canal general del Triunfo. Ya bueno, en la siguiente. Por ejemplo, acá en la imagen en la izquierda, acá presento que también en esa zona también se cultiva café y esa se realiza por el riego por goteo. Y básicamente lo segundo es similar. En la siguiente. Ya, y acá, bueno, se presenta un esquema general de las obras que se realizan. Y bueno, de acá, si no me equivoco, es el
de la obra del Valle de la Conquista, si no me equivoco, sí. Y donde se puede apreciar básicamente todo el proceso en el cual se realiza. Y la siguiente. Ya, bueno, bueno, en cuanto a los problemas que se presentaron en el proyecto, no he podido encontrar mucha información, pero lo que sí se puede más o menos intuir es, por ejemplo, cuando se cultiva, esos presentan fertilizantes y ciertas cosas, y ciertos aditivos, por así decirlo, que pueden afectar al agua, porque esta de acá, el exceso de la misma regresa al río. Y bueno, esa puede ser perjudicial porque va a alterar el equilibrio del ecosistema en sí. Y otros problemas que se presentan es la inundación. Al presentarse en su zona de, por así decirlo, de avenidas, si no me equivoco, es a partir de noviembre hasta abril, se pueden presentar inundaciones como resultado pueden afectar demasiado la producción del arroz, que es básicamente la principal fortaleza de ese lugar. Siguiente. Bueno, acá presento otros problemas, como problemas de erosión. Estos problemas de erosión básicamente son por el primer diseño que se ha realizado en los canales, ya que prácticamente eran terraplenes y por el propio, por así decirlo, el propio pasar del agua, podrían erosionar los propios canales. Y la siguiente imagen es, bueno, ya básicamente ya complete a otro tema, pero que podría ser un problema que se puede generar. En la siguiente. Ya, bueno, en cuanto, bueno, de las conclusiones de lo que he podido recopilar información, eh, y de lo que he podido revisar de sus memorias anuales de que tiene el mismo proyecto en sí cada año, bueno, se ha podido ver que la mayoría de los casos se ha presentado, se ha ejecutado la mayoría de sus, no, más del 90% del presupuesto asignado a la zona, por lo que se puede decir que que está cumpliendo su función del desarrollo bueno, sería un factor que podría determinar eso. Ya, por ejemplo, otra conclusión que he podido, bueno, deducir, existen factores externos que retrasan su objetivo. Por ejemplo, la obtención de presupuesto. Bueno, eso es básicamente por la burocracia existente en el sistema, en el Estado, y que, bueno, impide el desarrollo rápido de las obras. Ya, y bueno, la tercera, bueno, la implementación de oficinas de gestión como esta ayudan a los gobiernos regionales en su búsqueda, planificación y supervisión de proyectos para el desarrollo de su región. Bueno, este de acá también depende de la asociación de los interesados, ya que no solamente depende de la oficina, sino tanto de los interesados y del gobierno para poder transmitirlo a las diferentes entidades para por así decirlo, acelerar su avance. Ya, ok. Y por último, desde el punto de vista ambiental, la ejecución de proyectos esenciales Sotomayor no genera ni impactos negativos significativos en el ambiente, ya que básicamente todo es, eh, siguen el curso del río y no tienen, no presentan movimientos de tierras masivos. Bueno, eso sería todo. Bien. Bueno, se han presentado el proyecto de Chirapiura, el proyecto de Lago Titicaca y el proyecto especial Alto Mayo. Lo primero que quiero que ustedes observen es la diferencia de esos tres proyectos, ¿no? Justamente uno es de la zona de la costa, otro de la zona de la sierra y otro de la zona de la selva. Han visto las características de acuerdo a las descripciones y fotos que sus compañeros han mostrado. Pueden ver en principio que las obras de mayor magnitud se encuentran en la zona norte, ¿no? En este caso el proyecto especial Chirapiura, el canal Escobar, tiene 54 kilómetros de longitud. Imagínense, si parten ustedes de acá de la blindada, que es el kilómetro 0 de la avenida Tupac Amaru, 54 kilómetros creo que llegan hasta Santa Rosa de Quibes, me parece que deberían llegar con esa distancia, ¿no? Y es un solo canal, ¿no? Y que transporta 70 metros cúbicos por segundo de agua. Entonces, ese volumen, esa cantidad de caudal no es poco, ¿no? Es prácticamente eso viene a ser un río, ¿de acuerdo? Entonces, y es un canal del proyecto especial Chirapiura, ¿no? Se ha visto el tipo de cultivos, las fotos de las obras que predominan en este canal.
también se ha visto en una de las fotos que sus compañeros han presentado el esquema hidráulico de un proyecto, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Cuando uno va a hacer un proyecto, al igual que una planificación, uno tiene que idear el proyecto ya de cómo va a llegar al final de todas sus etapas, ¿no? Ya las etapas que vayan avanzando poco a poco van a ir orientadas justamente a llegar a ese esquema final que uno ya ha planteado, ¿no? Entonces, si uno va a hacer un proyecto empezando de cero y diciendo, bueno, que acá voy a arreglar un poco más o acá voy a aumentar un poco más, entonces ese proyecto en el camino se va a colapsar, así como ha sido la distribución de la población dentro de la ciudad de Lima, ¿no? Toda la gente ha crecido, las casas han crecido por donde han querido y el problema es bastante grave. En cambio, un planeamiento adecuado, se ve claramente dónde va a estar la bocatoma, qué caudal va a captar la bocatoma al final cuando ya funciona al 100% de su capacidad, cuántos desaranadores van a haber, qué zonas van a ser finalmente beneficiadas. Entonces, es el esquema en general. Luego ya poco a poco se van, por etapas, se van tratando de cumplir con todo ese esquema, ¿no? Pero eso es lo importante, ¿no? De otra cosa que hemos visto también en este proyecto es en el caso del lago Titicaca, el agua que se aprovecha son de los afluentes, ¿no? El lago Titicaca es el que recepciona todos esos afluentes, ¿no? La presa Lagunillas es un tributario del lago Titicaca, ¿no? Y hemos visto también las dimensiones, por ejemplo, de ese proyecto especial son bastante pequeñas, ¿no? Con respecto a lo que es el Chira Piura, por ejemplo. Su canal, estamos hablando de canales que transportan 500 litros por segundo, 250 litros por segundo, son cosas bastante pequeñas, entonces la magnitud es diferente y el objetivo también, ¿no? En este proyecto especial, el último que hemos visto, el Alto Mayo, por ejemplo, las obras de beneficio de este proyecto especial no solo en la agricultura, ¿no? La agricultura representa un porcentaje que es menos de la mitad. Este proyecto especial también, si el alumno ha investigado, también tiene obras de construcción de caminos, carreteras, centros de salud, colegios. O sea, es más amplio, ¿no? Construcción de centrales hidroeléctricas, dotación de energía eléctrica para diferentes poblaciones. Entonces, la agricultura es una parte del total de ese proyecto, ¿no? Entonces, no es como en el caso de los proyectos especiales de la zona norte, donde prácticamente el 90% es agricultura y un 10% es generación de energía, ¿no? En esta zona de la selva principalmente ya se distribuye esas necesidades, ¿de acuerdo? Bien, no voy a poder hacerle preguntas a los muchachos porque no me alcanza el tiempo, ya se está acabando la hora. Mañana ustedes tienen su primer seminario con su profesor de práctica. Nosotros seguiríamos el día lunes con los grupos que han presentado, que es el 4, 5 y el 6, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces nos quedamos aquí. Voy a pasar lista y conforme voy pasando lista pueden ir retirándose, muchachos. A ver, atentos a la lista, por favor. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Sí. muy buenas tardes. Le habla el alumno Cristóbal. Sí, veo tu... Bien, yo soy integrante del equipo 3, ¿no? Yo, bueno, me había encargado de subir los trabajos y, bueno, estaba en el proceso de poder subirlo antes de la hora, pero tuve problemas y la máquina, no sé, no cargaba y Cristóbal, pero no pude subirlo de a eso la hemos hora. hablado el día de ayer. Ayer hemos hablado de eso. Lo he dicho, ustedes tienen una semana para entregar han tenido una semana adicional para entregar este trabajo. Y ayer le dije bien claro, no esperen la hora de entrega, esperen entregarlo para ustedes que sea 4:30 a la hora de entrega, porque si no van a tener problemas, porque de todas maneras se presentan. Y has hecho lo que dije que no hagan. ¿Te das cuenta cómo? Y ahora yo qué puedo hacer? Esto no es una práctica, por si acaso, son puntos de bonificación que les va a corresponder, ¿no? Entonces, ¿qué te Sí, puedo decir ingeniero, ahorita si no has cumplido con la forma de entregar, ¿no? Más que, sobre todo porque se les ha dado una semana más, ¿no? Esa es la... sí, lo que pasa es que mis compañeros me van a entregar el trabajo a tiempo, ¿no? Ya ha sido mi culpa en sí Es que organización de no. ustedes, pues, muchachos, ¿no? Yo, ¿qué te puedo decir ahorita, no? O sea, han hecho lo que ayer les hablé, que ya deben empezar a cambiar ese chip de esperar el último momento para entregar las cosas, es como jugar con fuego, ¿no? Y mira lo que te ha pasado, ¿no? Entonces yo ahorita, mira, yo no pensé que íbamos a demorar tanto. Es posible que inclusive el día lunes no acabe, ¿no? Entonces, y la idea no era que también perder 2 clases por la exposición de ustedes, entonces, y encima poner 2 grupos más, ya no, porque si te acepto a ti tendría que aceptar al 7, ¿no? Entonces, no, ya demasiado eso no,
Sería prácticamente 2 días, lunes y martes, y más el miércoles que hay práctica. Entonces, la otra semana todavía estaría retomando las clases. Lo lamento, Cristóbal, pero no voy a poder aceptar tu solicitud, sobre todo porque lo que hemos hablado ayer, justamente habló con ustedes, muchachos. Entonces, no es una práctica, son una modificación de 2 puntos, así que por favor, bien, tómenlo como experiencia para que la siguiente entrega que tengan que hacer, tomen sus previsiones. Yo le he repetido, ¿no? Ustedes le dicen, por ejemplo, en la entrega 5:45, para ustedes que la entrega sea a las 4 de la tarde. No estoy seguro que lo van a lograr, ¿no? Lo que pasa es que uno dice 5:45, 5:40 recién se están organizando, y eso es una mala costumbre que tenemos, que trae siempre consecuencias negativas, ¿no? Bueno, voy a llamar lista a Chuyi. ¿A Chuyi no está? Aguilar. Aguilar Jiménez, perdón. Aguilar está en el chat, ingeniero. Muy bien. Aguilar Medina. Presente, ingeniero. Aguirre Puyas. Presente, ingeniero. Argandoña. Argandoña se expuso y se fue. Benito Rivera. Presente, ingeniero. Muy bien. Cáceres. Carujulca. Presente. Presente. Casas. Presente, ingeniero. Chacón. Presente, ingeniero. Chávez. Presente, ingeniero. Condori. Presente, ingeniero. Ah, y los dos Condori, perfecto. Cristóbal. Presente, ingeniero. Eusebio. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Guevara. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Huacharaki. Huacharaki. Presente, ingeniero. Buenas noches. Bien, buenas noches. Guamán. Presente, ingeniero. Maraví. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Medina. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Montañez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Montoya. Presente, ingeniero. Palacios. Presente, ingeniero. Buenas noches. Palma. Buenas noches. Palma. Presente, ingeniero. Peña. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches. Pérez. Presente, ingeniero. Ramos. Presente, ingeniero. Rivera. Presente, ingeniero. Salazar Medina. Presente, ingeniero. Salazar Nieves. Presente, ingeniero. Sedano. Presente, ingeniero. Soto. Presente, ingeniero. Zulca. Presente, ingeniero. Tarazona. Tello. Tarazona, presente, ingeniero. Muy bien. Tello. Presente, ingeniero. Tello. Vega. Presente, ingeniero. Yucra. Presente, ingeniero. Yucra. Bien, muchachos, continuamos el próximo lunes con el equipo que quedó pendiente y mañana tiene su seminario con su profesor de práctica. ¿Listo, muchachos? Entonces, conmigo este lunes. Ingeniero Argandoña, Sí. presente. Argandoña, regresaste. Ya listo. Ya listo, muchachos. Ya, Hasta luego, disculpe, ingeniero. entonces, el lunes. Hasta luego.